Todos llevamos en lo más profundo de nuestro ser un grito libertario. Todos los seres humanos nacemos con los genes perpetuos de la inconformidad incrustados en nuestro espíritu indomable. Los niños no se dejan someter a los adultos sin expresar su descontento cuando no comparten lo que se les hace o deja de hacer. El llanto de los recién nacidos es la forma que tienen para manifestar sus desacuerdos. Pero, poco a poco, ese mecanismo de defensa se va adormeciendo en muchos seres. Hoy un número no determinado de ciudadanos inconformes, personas promedio como cualquier otra, hemos tomado la decisión de ponerle freno a todos los desmanes de quienes se adueñaron de este país y lo han manejado como su feudo. Somos gente del común, unidas por el sueño de construir una nueva sociedad. Somos personas de las clases medias y bajas que nos rompemos el lomo trabajando de sol a sol, pero nos toca recurrir al crédito para conservar nuestro nivel de vida. Hoy nos paramos frente a los que se adueñaron de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para que otros también se paren con nosotros, para reemplazarlos con el voto por personas que compartan nuestra forma de vivir y de sentir. Somos simples ciudadanos de a pie que buscamos unirnos en una voz para conquistar el derecho del pueblo a gobernarse, derecho que de alguna manera solo ha estado al alcance de las élites económicas u oligárquicas apoderadas de los altos cargos y jugosos contratos del Estado, con un poder judicial de bolsillo cubriendo la espalda a quienes los ternaron y eligieron y ejerciendo su enorme influencia sobre los tecnócratas, los altos mandos militares y las castas religiosas. Somos la pequeña gota que rebosa la copa de la paciencia de los colombianos, que como un manso río entró en raudales impetuosos. Somos un grito libertario. Somos ciudadanos que nos decidimos a actuar dentro de la democracia por una mejor patria para todos. No somos de izquierda ni de derecha, no somos socialistas ni comunistas, no somos paramilitares ni guerrilleros, no somos extremistas ni terroristas, no somos vándalos ni rebeldes sin causa. Jamás hemos empuñado las armas ni lo haremos. No pretendemos disparar un solo tiro. No somos fans de la guillotina ni de los paredones de fusilamiento. No queremos la violencia. No queremos que se derrame una sola gota de sangre más, porque cada millonésima de vida que fluye de las venas es un quantum de la muerte, que se hace inerte polvo que el viento desperdiga. No queremos que se siembre la tierra de más cruces y se llene la patria de más viudas y de huérfanos. Como decía Luis Carlos Galán Sarmiento, queremos un país donde los hijos entierren a los padres y no un país donde los padres entierren a los hijos. Amamos la paz que se cimenta sobre oportunidades económicas, servicios públicos de alta calidad a precios accesibles acordes con los ingresos. Estamos en contra de los atropellos oficiales bajo la premisa del entendimiento entre los que tienen la legitimidad para gobernar y los que tienen el deber de acatar la legalidad establecida. Queremos una democracia real que represente a todos y no a unos pocos. Buscamos construir una economía de mercado socialmente inclusiva en el reparto de los beneficios que ayude a salir de la pobreza a quienes el Estado no les garantiza ni trabajo ni empleo. Respetamos la ley y el orden cuando la ley es justa y el orden es legítimo. Respetamos las instituciones, pero no siempre a quienes las dirigen cuando se extralimitan o se dedican a saquear las arcas del Estado. Porque amamos esta patria que nos acogió en su seno, propendemos por una democracia auténtica como gobierno de las mayorías, donde se invierta el dinero público como lo hacen las mamás de los pobres, estirando cada peso para que todos puedan comer. Nuestro mayor potencial es la unidad en la diferencia. Nuestra mejor posibilidad de triunfar es en las urnas. Nuestra mejor herramienta para reivindicar nuestra dignidad tan pisoteada es el voto de cada uno de los colombianos, para que pacíficamente obliguemos a esa pequeña minoría de políticos enquistados en el poder a que le den paso a unos gobernantes salidos de las entrañas de las clases medias y las clases populares
y no solo de los estratos más altos, a los que solo pertenece un muy pequeño porcentaje de los 52 millones que somos, como ha venido sucediendo durante estos 2 últimos siglos. Queremos quitar nuestro respaldo popular a quienes reducen la patria al escudo, el himno, la bandera, los desfiles del 20 de julio y los discursos atiborrados de verborrea y pasión, mientras, por acción u omisión, se encarece el costo de la vida, nos mantienen endeudados, nos cargan cada vez con más impuestos, ahondan la crisis del desempleo y no nos dan la mano con nuestro propio presupuesto en los momentos de crisis de la economía. Las crisis no caen del cielo de un momento a otro como cae la lluvia y la nieve. Las crisis no son un volcán que explota de repente. Las crisis no surgen espontáneamente, sino que, al igual que la hojarasca arrastrada por el viento, requieren de una fuerza que venza la gravedad y las impulse. Como se siente alta la temperatura cuando calienta el sol antes de que en el cielo se desate la tormenta, las crisis tienen sus responsables. Se gestan lentamente y surgen porque quienes están al frente de la economía nacional no hacen lo suficiente para amainarlas y no dejarlas que se expandan. Somos personas que nos encontramos desilusionadas e inconformes con todo lo que pasa en este país, porque somos esclavos del mercado, estamos hipotecados con los bancos y la DIAN, nos encontramos pagando matrículas universitarias, servicios públicos, peajes, cuotas de manejo bancario, seguros obligatorios, servicios notariales y medicinas cada vez más costosas. Somos personas convencidas de que con nuestro voto por el amor que profesamos a los nuestros, estamos dejando la mejor herencia que podemos dejar a quienes llevan nuestra propia sangre entre sus venas. Somos personas que convocamos a que todos, ricos y pobres, del campo y la ciudad, analfabetos o letrados, blancos o negros, creyentes o ateos, de izquierda o de derecha, viejos o jóvenes, conformes o inconformes, a que de ahora en adelante y todas las veces salgamos a sufragar y decidir la suerte de los colombianos como si fuera una cuestión de vida o muerte, que lo es en cierto modo. Si el poder de controlar la lluvia se les diera a los vendedores de paraguas, jamás se verían días soleados, como tampoco habría días con lluvia si ese poder de controlar el clima lo tuviesen los vendedores de helados. Lo mismo sucede con el gobierno. Si le seguimos dando el poder a quienes no forman parte de las mayorías, que somos el pueblo raso y las clases medias, seguirán imponiendo a ignorantes y corruptos en los altos cargos de la patria, los millonarios, los empresarios, las multinacionales, los varones electorales y los compradores de votos, es decir, de conciencias, con un gran número de votantes de estómago cautivos en sus redes de clientelismo, muchas veces en contubernio con la registraduría, que posee la maquinita de producir votos como el gobierno la de imprimir moneda. Todo tiene su comienzo y todo tiene su final. Nada es eterno y todo, como nace, muere. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, decían los abuelos con cierta sabiduría ganada con los años. El umbral abre la puerta para que un día llegue la postrimería. La paciencia, como el petróleo y demás recursos naturales, es un bien finito y agotable. Los pueblos tienen su límite para aguantar el dolor y el sufrimiento, y los límites son como lo prohibido, nos desafían a rebasarlos. Cuando la paciencia social, que es fuerza latente concentrada, deja de ser una virtud manipulada y pasa del estado de potencia al estado cinético, se convierte en una fuerza incontenible. Ya lo dijo Jean-Paul Marat durante la Revolución Francesa. Los pueblos solo se sublevan cuando la tiranía los lleva a la desesperación. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los deberes. Por tal motivo, esa inmensa franja de colombianos de estratos 1, 2, 3 y 4, cansados de que los mismos de siempre continúen ejerciendo el poder en favor de los estratos 5 y 6 y en contra de su pueblo, hemos tomado la decisión de comenzar a sembrar la semilla de una nueva patria con nuevas leyes más justas. Porque solo tenemos una vida y, como lo expresó Emiliano Zapata, es mejor morir de pie que vivir arrodillados. Estamos exhortando a todos los que se encuentren inconformes e indignados con lo que pasa en este país
para que comencemos a elegir ediles, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, representantes a la Cámara, senadores y presidente de la República, preferiblemente de nuestra propia clase social, con capacidad de sentir y pensar como nosotros y no en contra de nosotros. Si usted cada año puede, con su familia, ir a pasar unos cortos días de descanso en una playa de nuestros mares o mejor aún, en el exterior, si puede cambiar su carro cada 2 o máximo 3 años y tiene uno con placa par y otro con placa impar, si además de su casa o apartamento en el área urbana, tiene una cabaña campestre para los fines de semana, cuenta con un negocio que le genera dinero sin tener que ir a trabajar. Invierte en la bolsa y le alcanzan sus ingresos para ahorrar, entre otras variables, entonces usted se encuentra en la orilla contraria de lo que nosotros pensamos y sentimos. Pero si tiene al tope las tarjetas de crédito, si debe más de la mitad de su apartamento y su carro, si a veces sus ingresos no le alcanzan para cumplir todos sus compromisos económicos y además es una persona que no se rinde ante sus miedos, no se da por vencida, aún vencida, de esas que se tragan el polvo de la derrota las veces que sea necesario, pero se vuelven a levantar mientras le queden fuerzas, de esas que luchan hasta el último aliento. Entonces usted es uno de los nuestros. Su corazón se encuentra del lado correcto. Siendo así, usted es esa pequeña luz que, unida a millones, nos ayudará a iluminar las mentes de los colombianos en el despertar de la conciencia política de los indiferentes a la suerte de las mayorías. Todo tiene su comienzo y todo tiene su final. Nada es eterno y todo, como nace, muere. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, decían los abuelos con cierta sabiduría ganada con los años. El umbral abre la puerta para que un día llegue la postrimería. La paciencia, como el petróleo y demás recursos naturales, es un bien finito y agotable. Los pueblos tienen su límite para aguantar el dolor y el sufrimiento, y los límites son como lo prohibido, nos desafían a rebasarlos. Cuando la paciencia social, que es fuerza latente concentrada, deja de ser una virtud manipulada y pasa del estado de potencia al estado cinético, se convierte en una fuerza incontenible. Ya lo dijo Jean-Paul Marat durante la Revolución Francesa. Los pueblos solo se sublevan cuando la tiranía los lleva a la desesperación. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los deberes. Por tal motivo, esa inmensa franja de colombianos de estratos 1, 2, 3 y 4, cansados de que los mismos de siempre continúen ejerciendo el poder en favor de los estratos 5 y 6 y en contra de su pueblo, hemos tomado la decisión de comenzar a sembrar la semilla de una nueva patria con nuevas leyes más justas. Porque solo tenemos una vida y, como lo expresó Emiliano Zapata, es mejor morir de pie que vivir arrodillados. Estamos exhortando a todos los que se encuentren inconformes e indignados con lo que pasa en este país para que comencemos a elegir ediles, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, representantes a la Cámara, senadores y presidente de la República, preferiblemente de nuestra propia clase social, con capacidad de sentir y pensar como nosotros y no en contra de nosotros. Si usted cada año puede, con su familia, ir a pasar unos cortos días de descanso en una playa de nuestros mares o mejor aún, en el exterior, si puede cambiar su carro cada 2 o máximo 3 años y tiene uno con placa par y otro con placa impar, si además de su casa o apartamento en el área urbana, tiene una cabaña campestre para los fines de semana, cuenta con un negocio que le genera dinero sin tener que ir a trabajar. Invierte en la bolsa y le alcanzan sus ingresos para ahorrar, entre otras variables, entonces usted se encuentra en la orilla contraria de lo que nosotros pensamos y sentimos. Pero si tiene al tope las tarjetas de crédito, si debe más de la mitad de su apartamento y su carro, si a veces sus ingresos no le alcanzan para cumplir todos sus compromisos económicos y además es una persona que no se rinde ante sus miedos, no se da por vencida, aún vencida, de esas que se tragan el polvo de la derrota
las veces que sea necesario, pero se vuelven a levantar mientras le queden fuerzas, de esas que luchan hasta el último aliento. Entonces usted es uno de los nuestros. Su corazón se encuentra del lado correcto. Siendo así, usted es esa pequeña luz que, unida a millones, nos ayudará a iluminar las mentes de los colombianos en el despertar de la conciencia política de los indiferentes a la suerte de las mayorías.